Estamos al aire en una nueva emisión en directo de la tarde, fin de semana. Bienvenidos todos, soy Jason Calderón y los voy a estar acompañando durante el día de hoy en el programa. Vamos a iniciar hablando de una situación preocupante y son los feminicidios que han generado indignación y han generado protestas en México. Hoy las mujeres se han tomado las calles del país para exigir justicia por la reciente muerte de la joven Ingrid Escamilla. También hablaremos de los migrantes centroamericanos que sufren asaltos, extorsiones, agresiones sexuales, secuestros y torturas en su ruta hacia Estados Unidos. Así lo revela un informe de Médicos Sin Fronteras. Y lo respeto, no me meter con política interna ni de Argentina, ni de España, ni de ningún otro país que nos está de alguna manera u otra respaldando un proceso de recuperar la democracia en Venezuela. Durante una rueda de prensa para hacer un balance de su reciente gira internacional, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el gobierno de Argentina puede ayudar a destrabar la crisis venezolana. En el mundo hoy, tragedia en Haití. Un incendio devoró un orfanato en la capital. 15 niños murieron. Las víctimas eran menores de 10 años. Cuidado, aumentan los robos cibernéticos y telefónicos. De esto hablaremos hoy en Tecno Week. Los saluda Jason Calderón. Los invito desde ya a conectarse con nosotros en Twitter. Estamos en @latardentn24, también en mi cuenta personal @Jason Calderón. Así comenzamos. Entonces sí, el planteamiento de que no nos ocupamos del feminicidio pegaría mucho, pero si todos los días estamos atendiendo el problema, y lo puedo probar, ¿qué problema de conciencia puedo tener? Nos vamos a defender y si no nos respetan, tampoco los vamos a respetar. Una vez más, las mujeres se toman las calles de México para protestar en contra de los feminicidios en el país. El caso de la joven Ingrid Escamilla, asesinada presuntamente por su pareja sentimental, desató las nuevas manifestaciones. Hoy más de 20 organizaciones denunciaron que cada día hay 10 muertes violentas de mujeres en México. Solo en el año 2019, 3.825 mujeres fueron asesinadas. Veamos cómo los principales diarios de México reseñan a esta hora la noticia. El diario El Universal dice: caso Ingrid desata nuevas manifestaciones. El diario Excelsior: protestan y vandalizan con fotografías de las multitudinarias marchas. El periódico La Jornada: nos están matando, ni una más. El clamor. Y el diario La Razón titula así: se hacen escuchar por feminicidio de Ingrid. Este es el segundo día de manifestaciones en México. Ayer viernes, a las afueras del Palacio Nacional, unas 100 mujeres, algunas encapuchadas, mancharon las puertas de la sede presidencial con pintura roja y reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que se detenga la violencia de género en México. Si no quieres que te sigamos robando la primera plana, acciones concretas contra la violencia para las mujeres. ¡Y
Hoy no había colectivos. Todas las 100 mujeres que llegaron a Palacio Nacional eran Ingrid Escamilla, la mujer que fue asesinada y desollada por su pareja el 9 de febrero. ¡No nos estamos muriendo! ¡Nos están matando! ¡Fuimos todas! ¡Fuimos todas! La conferencia de las 7 todavía no empezaba cuando las consignas y las pintas aparecieron. Los soldados que vigilaban las puertas de Palacio Nacional se limitaron a observar. ¡Justicia sí, rifa no! ¡Justicia sí, rifa no! ¡Justicia sí, rifa no! Querían quemar las puertas de Palacio Nacional, pero el mecanismo de seguridad se los impidió. Querían también que el presidente saliera, las escuchara, o que por lo menos se refiriera a ellas. Eso no ocurrió hasta después de las 8 de la mañana. Pero las palabras del presidente no las convencieron. Si estamos aquí es porque estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo seguridad, que es lo que él debería de garantizarnos. Para eso quería ser presidente, ese es su trabajo, garantizar la seguridad. Luego se fueron a la calle de Moneda. Ahí patearon la puerta y golpearon las ventanas, pero no se rompieron. 3 horas después, a las 9:30 de la mañana, personal de atención ciudadana les informó que recibirían a 10 mujeres. El único requisito era no entrar con mochilas. Ellas aceptaron, pero dijeron que no se quitarían las capuchas y no dirían sus nombres. La reunión las dejó inconformes. Fue una burla, una pérdida de tiempo. Solo se evidenció que el personal que está a cargo no está capacitado. Exigimos que Andrés Manuel López Obrador dé una disculpa pública con perspectiva de género, que no nos meta en el mismo cajón que a todos los hombres, porque la violencia que vivimos las mujeres, y eso es algo que le tenemos que informar al señor, es diferente. Para hablar de este tema saludamos a Angélica de la Peña, ex senadora mexicana, defensora de los derechos humanos y promotora de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Bienvenida a la tarde fin de semana. Buena tarde, saludos a todas y a todos. Gracias. Hablemos del hecho más reciente en México, el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla, que se ha convertido en un símbolo de las protestas que ya completan 2 días consecutivos. ¿Por qué este caso generó tanta conmoción en el país? Bueno, en primer lugar, por la forma como fue tratado el cadáver de Ingrid. Sabemos que algunos integrantes del equipo de seguridad de la ciudad y algunos otras personas tomaron fotografías del cuerpo desollado de Ingrid y estas fueron publicadas en algunos medios de comunicación, incluso en las portadas de estos medios de comunicación. Me parece que ese maltrato, esa pésima decisión de poner el cuerpo de Ingrid en estas condiciones, por supuesto que motivó la reacción de todas las mujeres que protestaron, que vienen protestando desde hace 2 días y que han exigido que se muestre una imagen totalmente distinta de Ingrid, estando ella en vida, siendo una chica con toda una expectativa de vida que, por supuesto, hemos observado ha sido truncada de la peor manera, de la manera más salvaje, con esta violencia extrema que desgraciadamente cobró una víctima más en México. ¿A qué están ligados estos feminicidios? ¿Qué puede estar pasando en México que aumenta el hecho de la violencia contra la mujer? Lo que define el mismo concepto de feminicidio tiene que ver con la violencia que se perpetra contra las mujeres por serlo, por su razón de género, pero también porque hay una característica que la distingue, es decir, hay una injusticia y hay una impunidad del Estado. Me parece que esa evidencia en estos casos que hoy nos ocupan desde hace varios meses, recordemos que no es el primer caso que motiva que las mujeres salgan a protestar, incluso de manera airada, de manera iracunda, en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades del país,
pues reflejan que no hay disposición más, hay un basta ya a la impunidad que hay detrás de todos estos casos por la forma en que ha respondido la autoridad. Necesitamos políticas públicas, me parece que eso está clarísimo en toda la exigencia. No solamente exigir justicia a quienes han perpetrado estos crímenes, sino hay un señalamiento claro de la falta de política pública, de la falta de aplicación de las leyes que nos hemos dotado, que la autoridad no ha diseñado. Y en ese sentido nos parece que las respuestas que se dan son totalmente equivocadas y no se dan cuenta de que ante un problema estructural como es la violencia contra las mujeres, se necesitan políticas públicas estructurales, como lo dicen las leyes. Pareciera que de parte del gobierno lo que hay es un gran silencio. ¿Cree usted que la impunidad está reinando alrededor de los casos de feminicidios? Totalmente, y no solamente en los casos de feminicidio, todos los casos de violencia feminicida o de las distintas modalidades o tipos de que ya están totalmente evidenciadas en las distintas encuestas que realiza el INEGI en nuestro país, en donde señala que 2/3 de las mujeres en México de todas las edades sufren algún tipo o modalidad de violencia. Bueno, estamos hablando de un problema muy grave. Cuando estamos frente a asesinatos de mujeres, estamos viendo los resultados de una violencia extrema, los resultados de una violencia cruel que pudo haberse detenido. Todas las mujeres que han sido asesinadas por serlo son asesinatos que pudieron haberse evitado. Son muertes totalmente prevenibles. Eso nos queda a todas nosotras totalmente claro y por supuesto que estamos muy molestas porque no hay una respuesta de la autoridad a partir de su responsabilidad pública, a partir de su obligación que tiene con la aplicación de las leyes. Las leyes allí están, claramente definen los modelos de atención, de prevención, de sanción, de erradicación, identifica que la violencia de género es una violencia que se sobrevive en el ámbito público y también en el ámbito privado. Es decir, estamos frente a un fenómeno estructural que requiere también una respuesta sistémica, puesto que esto no es nuevo. Pero nos preocupa muchísimo que la respuesta del gobierno sea tocar, por ejemplo, el tipo penal del feminicidio y querer derogarlo. Si no hay esta respuesta de todas nosotras, de las organizaciones, de especialistas, de quienes han estado impulsando este tipo penal, seguramente hoy estaría votándose en el Congreso, de tal manera que sí refleja una falta de atención y de conocimiento, una falta de una preocupación legítima y sobre todo una falta de información de todos los procesos que en México hemos dado las mujeres para que se reconozcan nuestros derechos y sobre todo el acceso de las mujeres a una vida libre de violencias. Y esto a nivel del alto gobierno, pero ¿qué decir de la Fiscalía, la Procuraduría, donde las mujeres deben acudir a poner esas denuncias? Porque ya Ingrid Escamilla, por ejemplo, había denunciado a su pareja por violencia y no ocurrió nada. Exacto. Y además, casi todos los casos denotan justamente que las mujeres que han muerto antes recurrieron a la autoridad para presentar su denuncia. Y entonces la autoridad ha sido omisa en atender, en prevenir que esas mujeres no sean asesinadas. De tal manera que necesitamos que las fiscalías, que en los ámbitos de los ministerios públicos, de las policías, de las corporaciones policíacas en los 3 órdenes de gobierno, particularmente quienes tienen que atender este tipo de casos, tengan una formación y especialización en la perspectiva de género para que, en primer lugar, entiendan que las características de la violencia contra las mujeres tiene una característica que las identifica como mujeres. Son maltratadas, son violentadas, son asesinadas por ser mujeres. Esa es la diferencia respecto a los homicidios que se cometen contra hombres. Me parece que si esa parte no se entiende, no se atiende, entonces tendremos estas crisis que hoy se están reflejando en las calles de nuestras ciudades.
Y por último, la Fiscalía General de México ha defendido una propuesta que elimina el delito de feminicidio para dejarlo solo como un agravante del homicidio, alegando que esto va a hacer más eficaz la resolución y el castigo de asesinato de mujeres por razones de género. ¿Ustedes están de acuerdo? Claro que no estamos de acuerdo. Es regresar a una discusión que dimos hace 20 años. Nos parece que lo que tiene que hacer la autoridad es entender ¿por qué decidimos que el feminicidio quedara como un tipo penal? ¿Cuáles son esas características y qué se necesita por parte de las autoridades? Esas, las primeras que llegan a enfrentar los casos de mujeres asesinadas, desde el resguardo de la cadena de custodia, desde cómo tiene que establecer la investigación los ministerios públicos. Es decir, nos parece que lo que evidencia es una falta de preparación y profesionalismo por parte de estas autoridades que siguen comportándose como hace 20 años. Nosotras, claro que no estamos dispuestas a que se derogue el tipo penal de feminicidio, pero además exigimos de manera contundente que las autoridades cumplan con su responsabilidad. Y en ese sentido, tienen que capacitarse y profesionalizarse en la perspectiva de género, si no, no van a entender cuáles son las características que están detrás del feminicidio y, por supuesto, lo que da como repercusiones que tengamos esta injusticia a las víctimas, pero sobre todo a las víctimas sobrevivientes, a sus familias, a la propia sociedad, a las mujeres. Me parece que eso es lo que se tiene que atender. La política pública y la formación de funcionarios que tienen que atender este tipo de casos. Pero yo insisto además en la política pública porque necesitamos prevenir, necesitamos que no haya más muertes. Quiero darle las gracias por este contacto a Angélica de la Peña, ex senadora mexicana, defensora de los derechos humanos y además promotora de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Gracias por estar con nosotros en la tarde, fin de semana. Un saludo afectuoso para todas y todos ustedes. Muy amable. Avanzamos. En el año 2019 se registraron 515 ataques contra la libertad de prensa en Colombia, según lo revela un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. De la totalidad de estos ataques, 137 corresponden a amenazas contra periodistas, 4 a secuestros y 2 a homicidios. En el informe de la FLIP hay un capítulo que refleja cómo el control de los grupos armados busca silenciar los territorios. Una situación que refleja en los últimos 3 años cómo está el país, donde se han triplicado los hechos de violencia. El informe pretende dar a conocer los hechos amenazantes bajo los que tienen que vivir a diario los periodistas en Colombia. Un caso puntual se registró en el departamento de Arauca, al este de Colombia, y que limita con Venezuela. Es el departamento con el mayor incremento de hechos violentos contra la prensa luego de la firma del acuerdo de paz. En el 2017, la FLIP registró 9 ataques contra medios y periodistas. En el 2018 se documentaron 17 casos y en 2019 la cifra ascendió a 27. Nos acompaña el director de la Fundación para la Libertad de Prensa sobre el estado del periodismo, Jonathan Bock. Buenas tardes, Jonathan, qué gusto tenerlo. Muy buenas tardes. Quisiera saber cuáles son los aspectos a destacar de este informe. Pues yo creo que hay sin duda 2 puntos muy importantes. El primero es la violencia y el aumento de las amenazas. Yo creo que esto es muy preocupante porque marca una tendencia que ya habíamos venido advirtiendo en el 2017 y 2018 y que tiene un punto de quiebre con la firma del acuerdo de paz. Y esto sobre todo se está reflejando en distintos departamentos como bien mencionabas en Arauca, Putumayo, Cauca, especialmente en unos municipios del norte del Cauca, norte de Santander, donde la situación ha sido bastante dramática en el aumento de las agresiones y de las amenazas particularmente. Y en muchos casos esto ha derivado que después de la amenaza el periodista tenga que salir de su ciudad y en algunos casos tenga que salir exiliado de Colombia, como se registró en 4 ocasiones. Entonces, si tomamos el periodo del 2014 al 2016 y lo comparamos con lo que ha sucedido del 2017 al 2019, pues vemos que la cifra de amenazas ha duplicado en Colombia.
Entonces, sin duda, la violencia pues vuelve a mostrar su cara más fuerte y más dura contra la prensa, y esto ya lo hemos identificado que también es una estrategia que utilizan los grupos ilegales en el control del territorio, y sobre todo los nuevos grupos dedicados al narcotráfico, que lo que pretenden es silenciar esas áreas. Entonces hay varios municipios donde ya hemos identificado que no hay acceso para la prensa, que hay medios nacionales que han tomado la decisión ante la falta de garantías de no enviar a sus reporteros a cubrir lo que está pasando allí, y esto es sumamente grave, porque si los medios nacionales no tienen las garantías, pues los medios locales y los periodistas locales son aún más vulnerables, y pues esto lleva a que muchos tomen el camino de la autocensura, es decir, no hablar de los temas álgidos como es la presencia de los grupos ilegales, como es la corrupción, y pues esto nos deja, como digo, con unos puntos ciegos regados por distintos territorios de Colombia. Sí. ¿Cómo ha cambiado el hecho del cubrimiento del conflicto en Colombia? Porque al principio, antes de la firma del acuerdo de paz, teníamos periodistas que cubrían tomas guerrilleras a pueblos, combates entre el ejército y la entonces guerrilla de las FARC, se veían en medio del fuego cruzado, tenían otro tipo de características también que censuraban la libertad de prensa. Pero ahora, tras la firma del acuerdo de paz, están cubriendo, sí, todavía hay una segunda guerrilla activa en el país que es el ELN, pero están cubriendo también todo lo que son grupos armados ilegales que controlan la minería ilegal, que se arman en la frontera también al servicio de delincuentes. Es decir, aquí ha habido otro tipo de cubrimiento ya del conflicto armado. Sí, eso también es sin duda interesante ver cómo esa agenda se amplió también, pero ahí se empezaron a destapar también pues como distintos puntos focales de amenazas o de agresiones contra la prensa. Yo creo que hay tres asuntos que normalmente son los que derivan en amenazas o en agresiones. Tiene que ver con temas medioambientales, temas de corrupción y por supuesto con advertir o anunciar con los nuevos grupos de narcotráfico que están llegando a la zona. Hace poco hablábamos con unos periodistas mexicanos que estaban muy interesados también en saber cuál era la evolución de los grupos del narcotráfico mexicanos que están operando en Colombia, y porque ellos ya han identificado pues también cómo es esa estrategia de silenciar a los periodistas y a la prensa, y habían detectado que especialmente en Nariño y en norte del Cauca pues ya estaban operando, digamos, como de manera bastante evidente, y como digo, pues estaban con unas estrategias de silenciar a los medios de comunicación. Ha habido también el caso de secuestros de periodistas. ¿Todavía se utiliza este mecanismo para enviar mensajes por parte de delincuentes? Sí, recordamos en el norte de Santander, especialmente en Catatumbo, en los últimos 4 años fueron secuestrados 7 periodistas, entre ellas Salud Hernández y unos periodistas holandeses, que también pues es enviar un mensaje, como insisto, en decir, aquí no aceptamos a la prensa, aquí no queremos que se esté informando de lo que está sucediendo, a pesar de que hay como alguna visibilidad por parte de unos medios de comunicación y se busca la manera de llegar pidiendo permiso y autorización a los distintos líderes que manejan la zona. Sin embargo, pues esto después no es garantía de nada y por supuesto pues hay un riesgo muy grande. Entonces es muy preocupante que estemos identificando esos puntos donde no hay acceso para cubrir para los periodistas. Hay otra parte del informe que llama la atención y es el periodismo de calle, particularmente por el cubrimiento que se dio a las protestas del paro nacional que iniciaron en noviembre del año pasado. ¿Qué encontraron allí? Pues ahí, por un lado, digamos que los primeros días del paro fue bastante importante e interesante ver cómo los medios de comunicación en Colombia se volcaron a la calle a cubrir lo que estaba sucediendo, y esto a pesar de las agresiones que estaban siendo víctimas varios periodistas. Nosotros identificamos que en los 40 días de las distintas protestas en todo el país, pues fueron 66 los periodistas que fueron agredidos de alguna manera. En muchos casos fueron detenciones ilegales por parte de miembros de la policía, en otros casos agresiones físicas, robo de material. Y esto es el escenario en el que, digamos, después de haber registrado varias protestas sociales y varios de estos escenarios, lo que pasó
el año pasado fue el escenario más grave y más agresivo contra los periodistas. En total 66, como decía, que si lo comparamos con el paro agrario en el 2013, pues que fue mucho más, se prolongó por más tiempo, no tuvo ese mismo número de periodistas afectados. Entonces, identificamos que desafortunadamente la mayoría de las agresiones fueron a manos de integrantes de la fuerza pública y de la policía. También hubo, por supuesto, incidentes y agresiones por parte de manifestantes, de encapuchados, y esto manda un mensaje también de que había, pues, que la prensa terminaba en un fuego, en el medio entre dos fuegos, y pues esto hacía muy difícil el cubrimiento de lo que estaba sucediendo, especialmente el 21 de noviembre y el 22, cuando fueron los hechos más relevantes para todo lo que estaba pasando en el país. Y es que los periodistas deberían estar en el medio, pero tanto la policía, como usted lo dice, agredió a periodistas, como también los mismos manifestantes. Algunos, incluso encapuchados, no dejaban a los reporteros hacer su trabajo. ¿Cómo superar esta estigmatización que tiene el reportero de calle frente a lo que considera una parte u otra es una línea editorial en contra de lo que se está defendiendo en la calle? Ahí es muy importante decir que nosotros, después de haber hablado con muchos de los periodistas que resultaron agredidos, en los testimonios de ellos quedaba claro que había como una animadversión por parte de algunos integrantes de la policía, también de los manifestantes que, como mencionas, los veían como el enemigo, ¿no? Finalmente era como el adversario. Integrantes de la policía que les decían, pero es que ustedes son responsables de la mala imagen que tiene la institución, ustedes lo que publican en redes sociales. Entonces había un interés particular por saber lo que se decía en redes sociales, por saber qué era lo que los periodistas estaban publicando también. Y pues esto es un mensaje grave en una democracia, porque pues hay que ser tolerantes también como a todas las distintas expresiones que existan. Y el segundo punto es que también por parte de algunas figuras públicas que desafortunadamente hicieron unos comentarios que terminan estigmatizando a un medio o al otro de estar de algún lado del espectro ideológico, y pues esto normalmente siempre se suele traducir en agresiones directas contra los periodistas, como vimos con algunos medios nacionales que después de que se conociera algún mensaje en redes sociales o alguna declaración pública por parte de una figura política, pues terminaban siendo agredidos o los terminaban abucheando, intimidando para que se retiraran del lugar donde tenían que cubrir los hechos. Pues quiero agradecerle mucho. Es el informe de la FLIP, el último, el más reciente, a propósito de las agresiones, las amenazas, los secuestros y hasta homicidios contra los periodistas en Colombia. Jonathan Bock, gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Se acorta el plazo para que los ciudadanos estadounidenses que residen en la Florida se inscriban para votar en las elecciones primarias del próximo mes de marzo. Este estado es uno de los más importantes para los aspirantes a obtener la candidatura de sus respectivos partidos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. Vamos a ver un informe que nos trajo nuestra periodista Paola Serna. Florida se prepara para votar en sus elecciones primarias. Las autoridades electorales trabajan en la inscripción de votantes, quienes podrán participar en estos comicios siempre que estén registrados en alguno de los partidos, ya que la ley electoral no permite a los independientes votar en primarias. Todos los estados en los Estados Unidos tienen sus elecciones primarias para elegir quién va a seguir para presidente en las elecciones generales. Aquí en la Florida, el 17 de marzo va a ser las elecciones primarias presidenciales, que es la preferencia de uno. Entonces ahí los partidistas, que significa si eres republicano o demócrata, van a ser los únicos que van a recibir boletas. Entonces ellos en su boleta van a decidir qué candidato va a ir a la vuelta de elección del presidencial. En estas primarias, es una primaria cerrada aquí en el estado de la Florida. Lo que es, si no eres partidista, no vas a poder votar porque no eres ni republicano ni demócrata. Esos dos partidos son los únicos que van a tener una boleta esta elección del 17 de marzo. El registro para participar en las elecciones primarias de Florida es sencillo, pero quienes quieran inscribirse deben hacerlo antes del martes 18 de febrero. Es bastante fácil inscribirse para votar. Primero lo pueden hacer en nuestra página web o si no, en la biblioteca o venir a nuestra oficina. Lo importante es que tienen que tener 18 años de edad, ciudadano de Estados Unidos, y si vas a inscribirse en el condado de Miami-Dade,
ser residente del condado de Miami-Dade. Todos los estados tienen leyes electorales diferentes. En Florida se puede ejercer el derecho al voto de formas distintas. Aquí en el estado de Florida, especialmente en el condado de Miami-Dade, es bastante fácil votar. Los votantes tienen 3 maneras de votar. Primero, el voto por correo. Hoy mismo salieron más de 184,000 boletas de voto por correo aquí localmente. Entonces vamos a tener el voto anticipado, que es del 2 de marzo al 15 de marzo. 14 días que se van a estar abiertos de 8 horas cada día. Solo los votantes tienen oportunidad a ir a cualquiera de esos 23 sitios. Y últimamente es el voto del día de la elección, que uno tiene que ir a su recinto, que usualmente está a menos de 2 millas de su casa. Eso es bastante fácil. Quien resulte ganador por el Partido Demócrata en Florida se llevará 219 delegados y las encuestas ubican a Joe Biden como favorito. Entre los republicanos, el favorito es el presidente Trump, quien de ser ganador se llevaría 122 delegados. Y seguimos con más noticias. La crisis humanitaria de la población migrante y solicitante de asilo, atrapada entre Estados Unidos, México y el Triángulo del Norte de Centroamérica, preocupa a la organización Médicos Sin Fronteras. La fundación publicó un informe donde muestra la difícil situación por la que atraviesan los migrantes. En el reporte denuncian que se encuentran sin salida, expuestos a la violencia recurrente y a todo tipo de maltratos. En su ruta hacia Estados Unidos relatan que 8 de cada 10 personas sufre un episodio de violencia. Además, definen como un infierno la interminable espera por una respuesta a su solicitud de asilo. Para llevar a cabo este informe, los investigadores de Médicos Sin Fronteras realizaron 480 entrevistas con migrantes que atendieron en la frontera norte y sur de México entre los años 2018 y 2019. Estos son algunos de los distintos tipos de casos reseñados en la investigación. Durante 2 años sufrimos extorsiones. Llegó el día en que ya no pudimos pagar más. Hipotequé mi casa y vendimos todo. Mi sueño nunca fue el americano. Yo vivía bien con mi familia, pero ellos, los pandilleros, no nos dejaron opción. Quiero saludar a esta hora a Gordon Fink Boehner. Él es el coordinador de proyectos de Médicos Sin Fronteras. Bienvenido a la tarde, fin de semana. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan los migrantes durante su trayecto a la frontera sur de Estados Unidos y a qué hechos de violencia se exponen cuando son enviados de vuelta a sus países de origen? Los principales eventos de violencia que estamos escuchando, en general, suelen ser actos de secuestro, extorsión, asaltos, violencia sexual y en algunos casos se podrían clasificar incluso como actos de tortura o extrema violencia. En el informe fueron entrevistados 480 migrantes. Para Médicos Sin Fronteras, ¿cuál fue el caso más crítico? Bueno, se me ocurren un sinfín de testimonios. Un caso común, por ejemplo, es que en Nuevo Laredo u otros lugares de la frontera norte, en el estado de Tamaulipas, por ejemplo, personas que sean devueltas a territorio mexicano bajo el programa de Quédate en México, en el cual solicitantes de asilo centroamericanos principalmente se les hace esperar del lado mexicano, son devueltos a un lugar que está controlado por, como muchos lugares de la frontera norte, también por el crimen organizado, que han hecho de secuestro y extorsión su modelo de negocio. En varias ocasiones, la primera familia de origen cubano, por ejemplo, que nos encontramos en la frontera norte, acababa de ser devuelta a Nuevo Laredo, ni sabía que estaba en el suelo mexicano, estaba con familias, de repente se encuentra con esta situación y simplemente del camino, el primer albergue, ya había sido abordada con un intento de secuestro. En el caso de la frontera sur, lo que es muy común es que nos lleguen, por ejemplo, mujeres al consultorio médico, ya desafortunadamente pidiendo incluso anticonceptivos, sabiendo que se pueden exponer a violencia sexual durante el camino, el trayecto en dirección hacia el norte. Estos son algunos de los ejemplos que vemos desafortunadamente a diario en nuestras consultas médicas y psicológicas. Hablemos de los motivos que llevan a los habitantes del Triángulo Norte de Centroamérica a huir de sus países.
Los países de origen principales que vemos a nivel de nacionalidad suelen ser los que componen el Triángulo Norte de América Central, es decir, Honduras, Guatemala y El Salvador, pero también seguidos por otras nacionalidades que están incrementándose. Principalmente lo que nosotros escuchamos cuando atendemos son eventos ligados a la violencia, ¿no? No es el único factor y puede mezclarse con otros, pero lo que muchas veces es el desencadenante es una amenaza, es el hecho de haber vivido, experimentado en carne propia o sido testigo de un acto de violencia o una amenaza directa. En muchos casos también escuchamos que una familia, ahora son muchas familias las que están de camino, no tanto varón como antes, son muchas familias deciden irse en el momento que sus hijos, por ejemplo, ya en edad adolescente, están siendo objetivos de reclutamiento por parte de los grupos delictivos de las maras que operan en esos países. Las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos y aceptadas por el gobierno mexicano han disminuido las oportunidades de los migrantes para aplicar a un asilo. Lo que se ha hecho es más difícil. Más difícil el acceso al asilo, eso sí. Lo que nosotros denunciamos, de hecho, es que se esté basando todos los esfuerzos puramente en la reducción de los números de solicitantes de asilo que estén llegando a la frontera. Y esto no puede ser así. Estamos hablando de personas humanas que se están huyendo, están pidiendo ayuda. No se les puede estar ahí recibiendo con armas e intentando criminalizarlos, marginalizarlos y forzarles a tomar otro tipo de rutas más clandestinas, exponiéndose a muchísimos riesgos que ya son conocidos en demasía. Lo que nosotros estamos exigiendo es que si una persona con necesidades de protección, por persecución, por actos de violencia, por intimidación, amenaza, o cualquiera que sea la causa, esté saliendo de su país, que nunca es una decisión fácil, cuando esté llegando a un lugar, lo primero que se tendría que hacer es analizar estas necesidades y poner eso en el foco de la política migratoria antes de las siguientes consideraciones que puedan tener lugar. Estos hechos ocurren pese a que el derecho internacional establece claras prohibiciones contra la devolución de personas que estén en riesgo de persecución o de tortura. ¿Son entonces estas políticas una sentencia de muerte para los migrantes? El hecho de, por ejemplo, entregar personas a suelo mexicano en un lugar que ya está de por sí clasificado nivel 4 de nivel de riesgo por Estados Unidos. El nivel 4 para Estados Unidos es similar, es el mismo en el que se encuentran países como Irak o Afganistán. Es decir, Estados Unidos no recomienda, fuertemente desaconseja el viajar a ciertos estados del territorio mexicano, como es el caso de Tamaulipas. Entonces, si usted está desaconsejando a sus propios nacionales ir a cierto lugar, ¿por qué está devolviendo personas en necesidad de protección a esos mismos lugares? Sabiendo que, como nosotros ya denunciamos, por ejemplo, un simple dato, caso de octubre, el 75% de las consultas que nosotros recibimos, las búsquedas de consulta psicológica que nosotros atendimos, el 75% de ellas habían sido secuestradas en la semana anterior a entrar en dicha consulta. Si es tan grave el lugar, quiero decir, no es de recibo que se esté devolviendo a personas a lugares tan peligrosos, poniendo en riesgo hasta su vida, inclusive, sí. En los testimonios que pudieron recabar, ¿cuál es el impacto psicológico en estas personas? ¿Cómo afecta este drama su salud mental? Los principales cuadros que estamos atendiendo suelen estar ligados a depresiones, ansiedades y síntomas de estrés postraumático. Esto siempre es así. Todo esto va ligado a potencialmente eventos traumáticos que se hayan originado en países de origen, a los que en algunos casos se van añadiendo pues, eventos traumáticos vividos a lo largo de la ruta. Y a medida que las personas van avanzando, pues se pueden añadir mayor número de este tipo de eventos, ¿no? Una vez llegados a la frontera norte, haciéndoseles esperar, quitándoles cualquier tipo de esperanza de que pueden acceder de una manera regulada a una solicitud de asilo, teniendo en cuenta sus razones de manera ordenada y verdadera, esto afecta, obviamente. Estamos hablando de condiciones inaceptables también en los centros de detención en Estados Unidos
Estamos viendo que se les expone a inseguridad. Las personas que están en algunos albergues de la frontera norte no quieren salir por miedo de poner un pie fuera porque saben que van a ser probablemente secuestradas. Todo esto, se pueden ustedes imaginar, que es dañino para la salud mental. Las personas han dejado todo atrás, todo lo que tenían. Además, en el lado medical, obviamente, ustedes saben que casos de violencia sexual, principalmente, por ejemplo, tienen que ser atendidos como una urgencia médica también, ¿no? Ahí hay todo un rango de actividades que se tienen que tomar inicialmente en las primeras 72 horas, idealmente. Finalmente, ¿qué recomendaciones hacen ustedes a partir de este informe y qué acciones se pueden tomar? Pedimos que primeramente se elimine la práctica del quédate en México en general, particularmente en lugares en los que los migrantes son un objetivo por parte de bandas criminales. Esto en primer lugar. En segundo lugar, estamos exigiendo que también que se ponga las necesidades de las personas en el punto de mira y en el centro de la política migratoria. México es un país que históricamente ha tenido una relación muy íntima con la migración. Gran parte de la población mexicana tiene algún familiar del lado de Estados Unidos, sabemos de qué estamos hablando. Las personas que están buscando ayuda, que están saliendo de esos países, en estos números sabemos que hay un problema detrás, se les tiene que escuchar y se tiene que analizar las necesidades de protección antes que intentar criminalizarlas. Lo único que hace ello es crear un ambiente en el que parece ser que todo vale hacia el migrante y esto no debería ser así. Agradecemos a Gordon Fink Boehner, él es el coordinador de proyectos de Médicos Sin Fronteras, por haber estado en la tarde fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes. Continúa el éxodo de venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro en busca de oportunidades. Según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al menos 4.8 millones de venezolanos han emigrado o se han refugiado en otros países. Y aunque la mayoría de los gobiernos de la región han permitido el libre tránsito, solo 2.3 millones de ciudadanos venezolanos han sido beneficiados por permisos de residencia o estadía regular. Por otra parte, la cifra de refugiados ya alcanza los 60.000 y las solicitudes de refugio en el mundo suman más de 805.000. Según las últimas cifras de ACNUR, 4.810.443 venezolanos han salido de su país en búsqueda de nuevas oportunidades. En total son 2.354.359 los venezolanos que cuentan con permisos de residencia y de estancia en Latinoamérica y 805.099 los que han solicitado refugio. Quiero saludar a Olga Sarrado, ella es portavoz de ACNUR para Latinoamérica. Bienvenida a la tarde. Buenas tardes, Jason. Venezuela enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes, bastante compleja. Hablemos de esta última actualización, 4.810.000 personas. ¿Siguen siendo las mismas razones que motivan a los venezolanos a abandonar su país? En este momento sabemos que ya hay 4,8 millones de refugiados e inmigrantes de Venezuela en el mundo y hay que tener en cuenta que 4 millones de ellos estarían en Latinoamérica. ¿Por qué salen los venezolanos? Nos cuentan que es por muchas razones, ¿no? Nos cuentan que no tienen acceso a medicamentos básicos, a alimentos, muchos de ellos se sienten inseguros o han sufrido situaciones que les han forzado a dejar el país en búsqueda de un lugar seguro en el que continuar con sus vidas. ¿Creen ustedes como organización que esta cifra seguirá creciendo? ¿Cuál puede ser el estimado en los próximos años? En las proyecciones que estamos valorando, consideramos que a final de 2020 podría haber unos 6,5 millones de refugiados y migrantes de Venezuela en el mundo. Esto, claro, depende de cómo se desarrolle la situación a lo largo de este año. Lo que sí sabemos es que cada día siguen saliendo unas 3.000 personas de Venezuela para buscar un lugar seguro en el que vivir en Latinoamérica y ese flujo continúa, ¿no?
En este momento estamos observando una de las principales crisis de desplazamiento forzado en el mundo, ¿no? Y eso obviamente nos preocupa. Es importante que la comunidad internacional siga apoyando a los países que están todavía mostrando una voluntad política de acoger a esos venezolanos y a las comunidades de acogida que los están recibiendo con los brazos abiertos. Sabemos y somos conscientes de la presión que se está ejerciendo en las infraestructuras de estos países, en los servicios, y por ello es importante que la comunidad internacional siga apoyando a estos países, siga apoyando a los venezolanos y siga apoyando a organismos como ACNUR y como otros organismos que trabajan en la respuesta y en la asistencia a las necesidades más urgentes de los venezolanos. Los niños son la población más vulnerable. ¿En qué condiciones ACNUR los ha encontrado? Bueno, pues una de las principales preocupaciones obviamente es la llegada de niños. Hay niños que están llegando con signos de malnutrición, hay niños que están llegando solos, hay niños que están llegando con sus padres, pero porque los padres se ven forzados a lo mejor a dejarlos solos o mientras ellos van a trabajar, o tienen que llevarlos con ellos a hacer trabajo, a trabajar en vez de a lo mejor dejarlos en la escuela, ¿no? Entonces es una situación preocupante. Simplemente un ejemplo, más de la mitad de las personas que se están quedando en los centros temporales de acogida que tenemos en frontera, tanto en Brasil como en Colombia, son niños, ¿no? Entonces es muy importante que la atención a los más pequeños continúe, que la asistencia continúe. Existe una apertura por parte de todos los gobiernos de la región y de todos los estados, de las clases y de las escuelas, para que estos niños no pierdan escolaridad. Pero es cierto que a veces la capacidad de estas escuelas no es suficiente, y también que en ocasiones, como decía, pues los padres no tienen esa estabilidad para poder llevar al niño a la escuela, y a lo mejor se pueden encontrar en una situación de tránsito en la que tampoco saben si se van a quedar en el lugar en el que se encuentran en ese momento, o si van a tener que buscar oportunidades en otra ciudad, y esto lleva a que se queden fuera de la escuela. Entonces, obviamente, tanto ACNUR como otros de nuestros socios que estamos apoyando y complementando los esfuerzos de las autoridades en la región, trabajamos muy de cerca con las familias y sobre todo con los niños para asegurarnos que tienen espacios en los que puedan estar seguros y puedan continuar con su educación. ACNUR tiene diferentes puntos de acción en países limítrofes con Venezuela, Brasil, Colombia. ¿Qué condiciones ustedes han visto que tienen los venezolanos que llegan a estos países y cómo es la acogida? Pues estamos observando que hay un incremento de la vulnerabilidad de las personas que están llegando. Están llegando niños con abuelos que se quedaron detrás, ¿no? Guardando sus casas, mientras que los padres fueron en búsqueda de empleo. Estamos observando que llegan personas con enfermedades crónicas que no han recibido tratamiento durante un largo periodo de tiempo. Estamos observando también que llegan personas, pues a lo mejor sin los documentos que se requieren, tanto como para entrar en un país como para permanecer de forma regular, y esto hace que utilicen puntos de frontera, de cruce de frontera irregular, lo que incrementa los riesgos. Por ejemplo, deja a estos venezolanos, familias, niños, ancianos, mujeres, que están llegando de una forma, utilizando los pasos irregulares, los dejan en manos de grupos irregulares, en manos de traficantes, y esto supone un gran riesgo para estas personas. La situación de salud, hay escasez de medicamentos, de vacunas. ¿Esto se puede convertir en una emergencia sanitaria para los países que colindan con Venezuela? Brotes de malaria, por ejemplo, que estaban erradicados, han vuelto a aparecer. Afortunadamente no podemos hablar de una emergencia o una crisis sanitaria, porque los países de la región eran muy conscientes de las necesidades de apoyar no solo en vacunación, sino también en tratamiento sanitario a todas las personas que están llegando, y junto con organizaciones como ACNUR, la Cruz Roja, otros socios, se han puesto en marcha puntos tanto en frontera de vacunación como clínicas de atención primaria, así como los hospitales también que están atendiendo a las personas que están llegando para cubrir esas necesidades urgentes de salud. Además, es importante destacar la coordinación que está existiendo entre los gobiernos de la región, que, por ejemplo, han creado una tarjeta
unificada de vacunación que impide algo que sucedía a lo mejor al principio de la emergencia, que una persona recibiera, o un niño o una persona recibiera una vacunación en cada una de las fronteras que cruzaba, ¿no? Entonces esa coordinación es esencial, hay muchos esfuerzos, pero obviamente, como decía, cada vez son más los casos de personas que llegan con enfermedades crónicas sin haber recibido tratamiento durante un largo periodo de tiempo. Y estos tratamientos son costosos y por ello es importante, como decía, que el apoyo a los estados, a los sistemas de salud continúe. Perú hace poco manifestó que no recibiría más venezolanos en situación vulnerable. Desde ACNUR, ¿cómo perciben este tipo de decisiones? Perú es uno de los países que está acogiendo a mayor número de venezolanos. También es el país en el que el mayor número de venezolanos ha solicitado la condición de refugiado. Las autoridades han mantenido esa voluntad política de apertura de puertas, a pesar de poner también en marcha nuevos requisitos para la entrada en el país. Se mantienen también las excepciones humanitarias para casos muy específicos. Entonces, si bien es cierto que somos conscientes de que las dificultades para la acogida son cada vez mayores, sabemos que todos los estados en la región continúan haciendo sus esfuerzos para asegurarse que los venezolanos reciben la protección y la atención básica necesaria. Trabajamos muy de la mano con las autoridades de Perú y buscando soluciones para que esa protección que se ha ofrecido a los venezolanos se mantenga y continúe. ¿A qué se enfrenta hoy en día una persona que sale de Venezuela? Bueno, el mayor reto en este momento es la irregularidad. Como comentaba, el salir del país, además en una situación de vulnerabilidad en la cual no se tiene acceso a unos servicios básicos, no se conoce el país al que se llega, es muy complicado, pero se hace todavía más complicado cuando la persona se encuentra en situación irregular. Sabemos que como más de la mitad, al menos, de los venezolanos en la región estarían en una situación de irregularidad y estamos trabajando muy de cerca junto con todos los estados para buscar soluciones y permitir que esas personas tengan los documentos necesarios para poder estar de forma regular en el país, así como acceder a salud, poder registrar a los niños en la escuela, pero también poder a lo mejor acceder a oportunidades de empleo y de esa forma devolver a la comunidad que los está acogiendo. Entonces es muy importante hacer todo ese trabajo y yo destaco de nuevo la necesidad del apoyo de la comunidad internacional. El año pasado, porque solos los países no van a poder hacerlo, solo las organizaciones humanitarias y de desarrollo no podemos responder a este éxodo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, el plan de respuesta regional que muchas organizaciones de la región pusimos en marcha solicitaba unos fondos de 738 millones de dólares y tan solo la mitad se recibieron. Esto significa que la mitad de los fondos iban destinados a actividades que nosotros considerábamos esenciales y que no pudieron llevarse a cabo porque no llegaron esos fondos a tiempo. En varios casos los venezolanos prefieren regresar a su país. La xenofobia es algo con lo que no quieren lidiar. ¿Cómo enfrentar esto? Es importante seguir recordando que actos violentos que se han podido dar en algunos países de la región son cometidos por personas individuales, ¿no? La violencia es algo individual, el individuo es el que comete el acto delictivo, no una nacionalidad, ¿no? Entonces es importante continuar destacando eso y también destacar esos actos de acogida que se sigan dando cada día en las comunidades, no solo fronterizas, sino también en las capitales hacia las personas venezolanas. Es importante que ese apoyo se continúe dando a las personas de Venezuela porque no es que estén saliendo porque quieren salir, sino que porque no tienen otra opción, ¿no? Entonces, es importante continuar estos ejemplos de solidaridad que se están dando, esta voluntad política y esta generosidad que ha sido única en el mundo y que el mundo está mirando a la región sobre cómo está respondiendo de bien ante esta situación. Pues quiero agradecerle mucho a Olga Sarrado, portavoz de ACNUR para Latinoamérica. Una feliz tarde para usted. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. 2 personas son asesinadas cada día en la frontera entre Venezuela y Colombia, según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación. El estudio Sin Dios ni Ley, que analizó el periodo comprendido entre 2012 y 2019, habla de la actual dinámica que se vive en el cruce entre ambos países.
El documento detalla el incremento de los escenarios de riesgo tanto para la población migrante como para la población colombiana que reside o transita en esta zona. Además, el informe señala que 71 niños y adolescentes han sido vinculados a algún grupo armado ilegal. 71.561 personas han sido expulsadas forzosamente y 203 han sido secuestradas. Por otra parte, el documento señala que en la frontera operan al menos 28 organizaciones ilegales. Entre ellas se encuentran el Ejército Popular de Liberación, bandas criminales como los Rastrojos y el Clan del Golfo, disidentes de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN, que después del desarme de la extinta guerrilla de las FARC, controla gran parte del narcotráfico en Colombia. Al menos 4.911 personas fueron asesinadas durante los últimos 7 años en la zona, donde grupos ilegales se enfrentan por el control. Quiero saludar a Ariel Ávila, es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Bienvenido a NTN 24. Hola Jason, ¿qué tal? Y muy amable por su invitación. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Por qué decidieron llamar a este informe Sin Dios ni Ley? Mire Jason, de hecho el número de asesinatos puede ser más alto por el tema de desaparición forzada, que es una tragedia ya, pero el informe nosotros de la Fundación Paz y Reconciliación, en un proceso de investigación por un año, y allí encontramos 28 estructuras armadas ilegales que están a lo largo de la frontera, desde el departamento de La Guajira o el estado Zulia venezolano, pasando por norte de Santander, Táchira, Arauca, Apure, y llegando hasta el estado de Amazonas y departamento del Bichada. Y estas 28 organizaciones criminales y grupos armados ilegales funcionan como paraestados, regulan la movilidad de personas, administran justicia, cobran impuestos. Y en este momento hay unos escenarios muy graves de violencia, como el que pasa ahí entre Ureña, San Cristóbal, Cúcuta, los municipios del área metropolitana de Cúcuta, donde hay una guerra sin cuartel entre 8 estructuras armadas ilegales de estas. Ustedes como fundación que visitan la frontera, registran diariamente casos, ¿cómo es la dinámica que se vive allí? Lo que pasa es que va a depender mucho del escenario. En el caso de Arauca o Estado Apure, el ELN, la última guerrilla colombiana que queda, pues tiene un control hegemónico. En el caso de norte de Santander o Cúcuta, tenemos la mayor tragedia humanitaria. Muchos venezolanos y venezolanas son víctimas de trata de personas, ya sea para esclavitud laboral o fines de esclavitud sexual. Hay una gran cantidad de desaparecidos, pero pues nadie sabe la cifra por el tema de que son indocumentados. Hay una guerra, apenas a 10 minutos de Cúcuta, en una zona que llaman La Parada, hay balaceras una vez por semana, por lo menos. Entonces, depende mucho de la zona de frontera a la que se refiera, pero lo cierto es que en este momento la zona de frontera es una zona de guerra. ¿Cómo operan estos grupos armados en la frontera? ¿Cuál es la dinámica para el control de las rutas? Lo que pasa es que en total nosotros hemos identificado más de 150 trochas o pasos ilegales de personas, de droga, de mercancías, además de los puentes internacionales. Entonces, cada una de estas trochas o rutas o caminos está controlada por una y otra parte por otra estructura armada ilegal. La gente, si quiere pasar, tiene que pagar. Cuando la frontera está cerrada en los puentes, las organizaciones criminales cobran hasta $5 por pasar en la trocha, son 15.000 pesos. Y si la frontera está abierta, cobran $1 o 3.000 pesos. Entonces, cada vez que los gobiernos, ya el colombiano o el venezolano cierra la frontera, pues eso es darle plata a las organizaciones criminales. En ese paso de esas trochas, pues muchas personas caen en temas ilegales, en temas de trata de personas. Y lo cierto es que ni el Estado colombiano ni el Estado venezolano funcionan. Los niveles de corrupción son increíbles, la incapacidad de la fuerza pública es increíble y nadie hace nada. ¿Cuáles son los delitos o crímenes que más se cometen en la frontera? ¿Y estos se cometen bajo la mirada de autoridades como la Guardia o los militares?
Pues se cometen todo tipo de crímenes, lo que pasa es que, y delitos, lo que pasa es que están muy normalizados por la tragedia humanitaria que hay. Y muchas personas están metidos en esos delitos, los que pasan contrabando de alimentos, por ejemplo, los que pasan dólares para el tema de lavado de activos. Entonces, mucha población está metida en esto y por el tránsito de personas no es tan fácilmente detectable. Y a eso pues súmele la corrupción y la incapacidad en el número de tropa. Entonces, yo diría una cosa, se mezcla una cosa con la otra y terminamos en lo que estamos ahora mismo en la frontera. Además, como no hay coordinación entre ninguno de los aparatos de seguridad del Estado, nunca hay operaciones conjuntas o al menos un mínimo de realizar estas operaciones. Y por tanto, cuando el Estado colombiano lanza un operativo, sencillamente los ilegales pasan la frontera y a la inversa. Cuando es el Estado venezolano pasan, es como si no pasara nada. Hablemos de los niños. Estos grupos armados, ¿cómo reclutan a los menores de edad? ¿Los padres tienen conocimiento de esta situación? Eso va a depender mucho del grupo y va a depender mucho del papel que cumplan. Hay jóvenes y niños que son reclutados para irse del todo a una organización criminal, o hay casos que los ponen a trabajar, a llevar mercancías, o a llevar recados, o a llevar armas, y por tanto siguen viviendo en sus casas, conviven con sus familias, pero hacen trabajos para la estructura armada ilegal. En este caso hay un poco de todo, digamos, no es muy difícil dar una cifra, pero lo cierto es que de mayores de 12 años ya pueden estar siendo reclutados. Señor Ariel Ávila, ¿qué es lo que más le sorprendió de este informe? Yo diría que lo que más sorprendió dentro de la investigación es la cantidad de estructuras armadas ilegales y las guerras en las que están. Digamos, este periodo de guerra, yo lo llamo de transición criminal, va a durar seguramente este año y parte del próximo, hasta que alguno de los actores criminales gane. Me sorprendió el tema de que el negocio de la trata de personas es casi igual de rentable al del narcotráfico, es decir, es muy rentable. Y obviamente sorprende la incapacidad de ambos estados para controlar este fenómeno. ¿Cree usted que es necesario el trabajo conjunto de las autoridades de ambos países para resolver la situación, Colombia y Venezuela? Lo que pasa es que si no hay medidas conjuntas, cualquier medida que se tome es un fracaso. Vuelvo y repito, el gobierno colombiano puede lanzar un operativo y sencillamente estas estructuras pasan la frontera y se acabó la dificultad, o a la inversa. Puede haber una operación de la Guardia Nacional o de la Fuerza Armada Bolivariana en Venezuela y los grupos criminales pasan. Entonces, yo lo que digo es que en este momento están en el mejor escenario las organizaciones criminales. Como no hay ningún tipo de cooperación, como no hay ningún tipo de relación, es como si allá fueran estas organizaciones las que estuvieran regulando y administrando justicia. ¿Estas mismas mafias de las que usted habla en su informe pudieron ayudar quizá a la ex senadora Aida Merlano a pasar a Venezuela? Hay que determinar, como le digo, son más de 150 trochas las que nosotros detectamos o caminos ilegales, pero yo estoy seguro que son más de 200, pero nosotros solo detectamos esa cantidad. Y muchas de estas organizaciones prestan servicios de seguridad para pasar gente, para pasar mercancía. Entonces seguramente pasó así, habrá que hacer la investigación, obviamente, pero es bastante fácil y es bastante fácil también encontrar quién preste esos servicios de seguridad. Finalmente, en su informe, ¿hacen alguna recomendación? Mire, nosotros evitamos colocar recomendaciones por la situación diplomática entre ambos países, pero yo sí le quiero decir una cosa, dos cosas más bien. Uno, en este caso no hay soluciones milagrosas, ya no es que de aquí a 6 meses así Guaidó tome el poder, o Leopoldo López, o Maduro tome más poder, o etcétera, o Iván Duque doble el pie de fuerza en la frontera. Aquí no van a haber soluciones milagrosas y esta tragedia humanitaria va a continuar por lo menos 1 año o 2 años. Y segunda cosa, mientras el tema en Venezuela por el flujo migratorio no se resuelva de alguna forma, esta tragedia humanitaria y este crecimiento de los grupos criminales va a seguir siendo bastante constante. Pues quiero agradecerle mucho, es Ariel Ávila, el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, por acompañarnos estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable. Jason, un abrazo y siempre a la orden.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, hizo un balance de su gira internacional que concluyó esta semana. El mandatario encargado reveló que el Grupo de Lima sostendrá una nueva reunión el próximo 20 de febrero en Ottawa para tratar la crisis venezolana. Asimismo, aseguró que el gobierno de Argentina podría ayudar a destrabar la situación, haciendo entender al régimen de Maduro que la única solución es dar garantías para unas nuevas elecciones presidenciales. NTN 24 en el lugar de la noticia con Luis Gonzalo Pérez. Luis, adelante. Gracias por el contacto. Muy buenas tardes, amigos de la tarde fin de semana. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, realizó un balance sobre su gira internacional y también anunció que en los próximos días vendrán una agenda de calle para agitación social, ya que llegó el momento de esta presión interna luego del respaldo de los países del mundo. El gran mensaje, que por ejemplo discutimos con el primer ministro Boris Johnson, fue que para detener esa tragedia no es suficiente atender la consecuencia, sino detener de una vez por todas la dictadura y los que hoy financian el terrorismo. Ahí ya el mundo entiende el riesgo de lo que significa una dictadura, un enclave autoritario con acceso casi ilimitado a recursos en el medio del continente americano. La denuncia fue alto, clara y fuerte. Hay que luchar en contra del terrorismo y los que protegen al terrorismo internacional, en el caso de Nicolás Maduro. Guaidó dejó claro que llegó el momento de un nuevo nivel de protestas y agitación social. Hoy aquí es con movilización. Y en los próximos días estaremos anunciando la agenda de actividades de movilización, de protestas, de agitación. Porque estamos llegando a la cancha y vamos a jugar. Miren, no vinimos a jugar carrito, como siempre. Vinimos a hacer el trabajo, a echar el resto. Y nos vamos a emplear a fondo en la cancha, a fondo, con todas las herramientas. Escalar la presión hasta el nivel que sea necesario escalarla. Ante el futuro ambiente electoral venezolano, Guaidó respondió a que no se sumará a una farsa dictatorial. No nos vamos a prestar para una farsa. Condiciones implican, por supuesto, y ustedes lo saben, lo hemos hablado muchas veces, un nuevo árbitro, el derecho a elegir y ser elegido, la observación internacional. Y ya lo dije inmediatamente, por cierto, uno de los logros de la gira, Europa en un comunicado inmediatamente. Miren, no nos va a prestar ni para observaciones para farsas ni para falsas elecciones. El mandatario encargado envió un nuevo mensaje a los funcionarios que se unan a su causa para así recuperar el orden constitucional. El compromiso de reconstruir a Venezuela ya no solamente con fondos asignados, sino también las garantías a cada uno de los que se pongan del lado de la Constitución. Y si no, pregúntenle a Christopher Figuera, y si no, pregúntenle a cada uno de los que se han puesto del lado de la Constitución. Tenemos la posibilidad de obtener garantías a todos los sectores que se pongan del lado de la Constitución. Solo nosotros, porque respetamos la Constitución, podemos y vamos a ofrecer las garantías para todos aquellos que se pongan del lado de la Constitución, porque tenemos la interlocución válida con el mundo, reconocida. Aunado a esto, el presidente interino dejó claro que no se pueden revelar por completo las conversaciones con sus homólogos, pero aseveró que sí hay una estrategia para salir del dictador Maduro. No podemos nosotros revelar algunos detalles específicos de la mayoría de las conversaciones con el presidente Trump, con el presidente Trudeau, con el primer ministro, con lo que se habló con Colombia, pero quiero reiterarles que hoy Venezuela tiene una estrategia, tiene unidad, no solamente de propósito, sino de causa común en este momento. Yo entiendo la posición del presidente Fernández y la respeto, no me voy a meter con política interna ni de Argentina, ni de España, ni de ningún otro país que nos está de alguna manera u otra respaldando un proceso de recuperar la democracia en Venezuela. Es evidente que el vicepresidente de Argentina tuvo vinculación directa con el madurismo y el chavismo. Yo entiendo la compleja situación ahí, pero también ha sido muy claro en que hay una emergencia en Venezuela, hay que buscar solución, que hay que atender la crisis. Rechazaron lo que sucedió el 5 de enero en el Parlamento Nacional a través del comunicado del canciller Felipe Solá, y yo estoy seguro que Argentina puede ayudar a que entienda la dictadura, que la única alternativa que tiene es generar garantías para una elección presidencial realmente libre. Así que creo que la labor de Argentina pudiera ser clave para en algún momento destrabar el juego o que los reciban como recibieron a Evo. A pesar de que el régimen de Nicolás Maduro mantiene aún detenido al tío de Juan Guaidó, este mismo anunció que continuará su agenda de lucha, luego de que la comunidad internacional le haya dado su respaldo total. Quien les reportó para la tarde fin de semana desde la ciudad de Caracas, Luis Gonzalo Pérez. Gracias, Luis.
Más de 2 millones de combatientes de la llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la milicia realizan maniobras militares en diversos puntos de Venezuela desde la madrugada de este sábado para practicar lo que denominaron la defensa de las ciudades. La actividad se extenderá hasta este domingo. El ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, argumentó que estas prácticas son para observar el accionar de la milicia. Se confirmó el primer caso de COVID-19 en África. El Ministerio de Salud de Egipto informó que se trata de un extranjero que llegó hace unos días al país. Aunque no se informó sobre la nacionalidad del paciente ni su sexo, se reportó que fue trasladado en una ambulancia autoesterilizada hasta un hospital para su aislamiento y tratamiento. El caso se descubrió gracias al plan de precaución electrónico para registrar y dar seguimiento a quienes han llegado desde países donde ya se han registrado personas infectadas con el virus. Entre tanto, el gobierno de Colombia definió que el 22 de febrero será el retorno de 14 colombianos residentes en Wuhan, China, epicentro del coronavirus. Bajo las más rigurosas medidas de sanidad y seguridad, serán recogidos por un avión de la Fuerza Aérea Colombiana. Los 14 connacionales que están en Wuhan, China, serán recogidos en un avión de la Fuerza Aérea con condiciones de espacio y capacidad para el traslado en condiciones excepcionales y con autonomía para un vuelo de más de 30 horas con sus respectivas escalas. 10 tripulantes se encargarán de todo el proceso de traslado. Brindarán atención médica suministrada por el Ministerio de Salud y la Cruz Roja Colombiana, además de alimentación suficiente a cargo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El avión sobrevolará y hará escalas en Argelia, Marruecos, España, India y Emiratos Árabes Unidos, entre otros. Es muy compleja desde el punto de vista logístico por las situaciones que están viviendo en varias ciudades, pero hemos hablado con la Cancillería y también puesto en marcha un programa para que el 22 de febrero podamos proceder. A su llegada a Bogotá, los connacionales y la tripulación entrarán en cuarentena con monitoreo médico permanente para descartar su posible contagio por coronavirus. Hoy en la tarde, fin de semana, hablamos con una colombiana que vive en Shenzhen, en el sureste de China. Esta es una moderna metrópolis que conecta a Hong Kong con el territorio continental y que después de Wuhan es uno de los territorios donde se han reportado más casos del nuevo coronavirus. Allí vive desde hace 8 años y ha logrado desarrollarse como profesional y formar una bella familia. Quiero darle la bienvenida a Kelly Díaz. Ella es residente colombiana en Shenzhen, sureste de China. Bienvenida al programa La Tarde. Hola Jason, muchas gracias por el espacio que les están dando los colombianos que seguimos acá en China y gracias por la labor que hacen de informar desde Kelly, China para toda la gente en Colombia. Kelly, ¿cómo es el día a día hoy en Shenzhen? Digamos que hace ya más o menos una semana la gente de las oficinas empezó a trabajar. No está saliendo mucha gente, pero pues los que tienen que ir a trabajar van a trabajar. El servicio público está funcionando, pero tienes que salir todo el tiempo con la máscara. Si no sales con la máscara, y la policía te puede molestar. Mi día a día, por ejemplo, estoy en casa porque yo trabajo con niños, entonces el trabajo con los niños comienza hasta marzo, entonces estoy en la casa procurando no salir mucho. Solamente salgo a hacer el mercado porque se necesita, pero no salimos mucho de la casa para evitar pues el contacto con más gente y evitar si alguien está infectado. En estos últimos días han tomado medidas más estrictas frente a la salida de algunas personas, sobre todo en algunas partes de Shenzhen. Hay conjuntos o comunidades, residencias donde la gente tiene que salir con una tarjeta. En donde yo vivo todavía no lo están haciendo, pero se escucha decir que es porque en esos conjuntos ya hay gente contagiada, entonces evitan pues que la gente salga mucho. ¿Este virus ha afectado su estabilidad económica? Sí, claro, ha afectado la vida económica tanto de nosotros como colombianos como de los chinos. El hecho de tener cerrado pues implica pérdidas para todos. Yo trabajo en un centro de entrenamiento para niños, en una sociedad con una compañera china, y nosotros prácticamente pues ganamos dependiendo de los niños que vayan. Entonces tener cerrado para nosotros es muy difícil porque no está entrando
no hay ninguna entrada económica en realidad para nosotros y los profes que nosotros tenemos les pagamos por las clases que ellos den. Entonces claramente ellos también están muy preocupados porque no están teniendo entradas. Los chinos por lo general pues tampoco están teniendo ninguna entrada y todos hemos tenido este problema económico. Algunas empresas han venido pagando o han venido como prestándole plata a los empleados, pero pues sí afecta a todos. Nosotros tenemos 2 colombianos que trabajan con nosotros, que trabajan para nosotros y claramente pues estamos todos preocupados porque el hecho de tener cerrado implica no tener ganancias. Entonces van 2 semanas, tenemos que esperar hasta marzo sin tener nada fijo. Kelly, ¿con quién vive usted? Aquí en China vivo con mi familia, yo conformo mi familia aquí en China. Tengo mi pareja sentimental, tenemos 2 gemelas, mi hermano y mi mejor amiga. Desde que se detectó el virus, ¿qué medidas se han tomado? ¿Ustedes han asistido a algún centro médico? Hemos tomado bastante medidas preventivas, más por el hecho pues, de las niñas. Todo el tiempo con el tapabocas estamos afuera, usamos guantes, cargamos un alcohol en spray portátil que venden aquí. Tuvimos que ir a un centro médico la primera semana que detectaron el virus porque una de las niñas tuvo fiebre y fue bastante preocupante en ese momento. Solamente fue la fiebre, menos mal. A la segunda semana se enfermó la otra niña. Tuvimos que quedarnos en el hospital. En ese momento ya los hospitales estaban prácticamente cerrados, solo estaban atendiendo urgencias y todas las puertas del hospital estaban cerradas, solamente se entraba por la puerta de urgencias y estaban las enfermeras afuera tomando la temperatura. Tú tenías que llenar un formulario donde constaba pues que tú no habías salido de China. Te preguntaban claramente pues, a qué ibas a entrar al hospital. Entonces redujeron todas las entradas y las medidas fueron mucho más estrictas. Dentro del hospital nosotros tuvimos que quedarnos 2 noches, entonces dentro del hospital en la habitación estábamos con otras familias. Ahí en ese momento no utilizábamos el tapabocas porque los doctores nos dijeron que en la habitación lo teníamos que usar, pero pues en los pasillos sí lo teníamos que usar. Hablemos de las calles. ¿Cómo era antes y cómo es ahora con el virus? El sitio donde yo vivo es uno de los sitios más turísticos que hay en la ciudad. Entonces, antes del virus había mucha gente, había una feria, la gente venía a tomar fotos porque es un sitio que se caracteriza por tener flores muy bonitas. Y después de lo del virus son calles completamente solas, cerradas, cercadas. Es súper triste ver tanta soledad. Kelly, quisiera que nos narrara cómo es el proceso cada que usted sale de su casa y cómo es cuando vuelve a entrar. Para salir de casa, te pones una máscara, pones unos guantes de cirugía y te pones una chaqueta que te intente cubrir. Nosotros llevamos como un spray que es alcohol. Entonces metes el spray, metes unos pañitos húmedos, tu mascarilla, tu máscara y tus guantes. Si sales, procuras no tocar nada, inclusive las puertas de los conjuntos ya las dejan abiertas para que tú no toques la puerta. En los ascensores pusieron como un plástico a los números y al lado de la puerta en el ascensor hay unos palillos
como los que la gente utiliza para sacar la comida de los dientes. Entonces con esos palillos tú los utilizas y oprimes el número al que vas a ir. Algunos otros tienen papel, entonces sacas una hoja de papel y tocas el botón. ¿Se consiguen fácilmente alimentos? ¿Los supermercados están abiertos? La primera semana que se hizo la alerta, que hicieron la cuarentena, la gente se asustó mucho, entonces fueron al supermercado y compraron cantidad de cosas y uno iba y encontraba el supermercado desocupado, entonces claramente uno se asustaba. Lo que el gobierno de China hizo fue empezar a abastecer los supermercados, entonces todas las noches, en la madrugada, los abastecen. Entonces por la mañana tú vas, encuentras comida, todo el día encuentras comida, encuentras de todo. Los chinos comen mucho vegetal, entonces digamos que lo que se acaba muy rápido son los vegetales, pero entonces también los abastecen muy rápido. No hay mucha carne y no hay mucho pollo como se encontraba mucho antes, pero hay comida. Todos los supermercados o como las grandes cadenas en realidad están trabajando, están abiertos, solamente redujeron un poco su horario. Kelly, ¿usted quisiera devolverse a Colombia? No quisiera devolverme. Yo llevo aquí 8 años, tengo mi empresa hace 4 años. Yo le creo a China, yo le creo al gobierno de China. Los chinos me han tratado muy bien, me han ayudado mucho en este proceso. Pienso que es una responsabilidad permanecer, porque sería más peligroso salir en este momento, subirse a un avión, llegar a un país como Colombia que no está preparado para una enfermedad de estas. Entonces creo que también es una responsabilidad social el hecho de permanecer en casa y de permanecer en China. Entiendo a la gente que se va, entiendo a la gente que literalmente salió corriendo. No todos soportamos presión de la misma forma, pero yo personalmente, así como dicen, aquí estoy, aquí me quedo. Mi familia es china, entonces es mi deber quedarme aquí y lo hago con todo el amor del mundo y aquí estaré hasta que esto se solucione y nada, hay que ser fuertes y hay que siempre buscarle el lado positivo a las cosas. Finalmente, ¿tiene miedo por usted y por sus hijas? Miedo sí hay frustración, hay desesperación algunas veces. El encierro te juega malas pasadas, te preocupas, piensas en tu trabajo, piensas en tus estudiantes, piensas en tus hijos, piensas en que salir y ver mucha gente con el tapabocas y ver que no es tranquilo. Es desconcertante. El miedo lo tenemos todos, los chinos, los extranjeros, pero hay que seguir. Quiero agradecerle, Kelly, por esta entrevista. Es una residente colombiana en Shenzhen, en el sureste de China. Muchas gracias por estos minutos. Espero que pronto se acabe esta difícil situación. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tomarse en el tiempo de indagar y de investigar y de contactarse con nosotros, que somos los que estamos de verdad aquí, por permitirnos de alguna forma expresarnos y expresar lo que sentimos y expresar todas la montaña rusa de sensaciones que hemos tenido estas semanas. Gracias por permitirnos ese espacio a los que estamos aquí, que de alguna forma, y a forma personal lo digo, es como estamos olvidados por el gobierno. Nuestros familiares y nuestros amigos cercanos
han estado muy pendientes, han escrito todo el tiempo. Y esta es una forma de contarles la realidad vista desde nosotros, vista desde el extranjero. Y nada, muchísimas gracias por esto. En lo que yo les pueda servir, aquí estoy yo, está mi familia y muchas gracias por todo. A esta hora revisamos otras noticias del mundo hoy. Un incendio en un orfanato en Haití ha cobrado la vida de 15 niños. El incidente se registró en Puerto Príncipe, la capital. En cenizas quedó reducido este orfanato en Haití. La mayoría de las víctimas eran bebés. Otros menores fallecidos tenían entre 10 y 11 años de edad. Trabajo aquí para educar a los niños, estoy aquí para ayudarlos, soy como un padre para ellos. Cuando llegué aquí vi a los 15 cadáveres, no sé qué pasó, no pude hacer nada. 2 de los menores murieron de forma inmediata en el establecimiento, mientras que los otros 13 fallecieron minutos después por asfixia al ser trasladados al hospital. Lo hacíamos bastante bien por los huérfanos. Hay familiares que tienen varios hijos que no pueden cuidarlos y los han dejado aquí. Aquí educan a los niños, los estaban ayudando. Según las autoridades haitianas, el albergue no contaba con el permiso para funcionar. La causa del fuego se desconoce por el momento. Esperanza de vida en medio del Océano Atlántico. Un bebé recién nacido, su madre y otros 85 migrantes africanos fueron rescatados este viernes en alta mar. El grupo fue trasladado a la isla de Gran Canaria en un barco de la Guardia Costera que los interceptó en el océano. El bebé nació horas antes de que los rescataran. Tanto él como su madre fueron trasladados a un centro hospitalario. Según el reporte oficial, entre los rescatados había otro bebé, 10 menores, 28 mujeres y 46 hombres. 3 de las 28 mujeres están embarazadas. Siguen las protestas contra la industria de la moda en Londres. Armados con bengalas de colores, pancartas y banderas, cientos de activistas marcharon hasta el centro de la ciudad, donde se lleva a cabo la Semana de la Moda. Los ambientalistas exigen una reinvención de la industria. Canadá exige a Irán respuestas sobre el avión ucraniano derribado el pasado enero en Teherán. En medio de la conferencia de seguridad que se adelanta en Alemania, el canciller canadiense pidió que el régimen iraní comparta la información de las cajas negras de la aeronave. Además, exigió que la información sea evaluada por las autoridades internacionales. Esta es la segunda reunión de grupo integrado por Afganistán, Canadá, Ucrania, Gran Bretaña y Suecia para discutir la investigación en curso sobre el avión. Muchos de los 176 que perecieron en el desastre eran iraníes con doble ciudadanía, algo que Irán no reconoce. Canadá tenía 57 ciudadanos a bordo. Solo para agradecerles su sintonía hoy. Recuerde seguirnos en Twitter, estamos como @latardenetn24, mi Twitter personal también @JasonCalderón. A todos, hasta mañana en la tarde.